Elecciones en Estados Unidos, en la mayor democracia del mundo. Parece un chiste, ¿no? Pero veremos cuál democráticas son estas elecciones. Hay que develar las características, las formas que tienen, qué representan, qué intereses están en juego, ¿no? Y de verdaderamente se participa en forma efectiva el pueblo, no solamente en un carnaval, ya no solamente movidos por una cantidad de cientos de miles, de millones de dólares. Se hablan más de 400.000 millones de dólares. Es el PBI de más de 100 países. Eso es una elección en Estados Unidos. Se pelean los candidatos principales para ver quién tiene los multimillonarios a su lado. Claro, los otros candidatos ni siquiera se nombran. En este caso tenemos dos, Harry y Donald Trump. Y también vamos a ver en el contexto internacional que se dan, ojo, no es cualquier contexto internacional. Y vamos a ver si esto influye o no, o se mantiene una sola política. Pero para profundizar sobre eso, hoy día nos encontramos desde Estados Unidos con un uruguayo estadounidense. Él es Jorge Mahfoud. Él es novelista, ensayista, es un analista internacional, profesor universitario. Ha ejercido en diversas universidades estadounidenses. Jorge, bienvenido acá a Negro y Blanco por Hispan TV. Un gusto, Eduardo, estar en tu programa. Muchas gracias. Jorge, ¿en qué contexto se da en la interna de Estados Unidos, ¿no? ¿Realmente se puede hablar de unas elecciones democráticas? ¿Qué pasa con los terceros candidatos o los terceros partidos? ¿Cómo se expresa esto a nivel real de la ciudadanía norteamericana? Bien, empezamos por un tema bien amplio, pero quisiera conectarlo con lo primero que dijiste cuando hablaste de la mayor democracia de Estados Unidos. Generalmente el pensamiento y la propaganda se manejan con eslóganes. ¿Sí? La propaganda no puede ser algo complicado, tiene que ser un eslogan. Y ese es uno de los eslóganes, uno de los mitos. Por número, como democracia liberal, sería India. Podríamos decir, bueno, tal vez por historia, que no ha tenido ninguna dictadura desde 1776. Bueno, eso es lo que vengo hace décadas ya cuestionando, de que no se puede llamar democracia a un sistema que por 100 años tuvo legalmente la esclavitud, y después por muchas otras generaciones tuvo leyes discriminatorias, de apartheid, etc. No se puede llamar democracia. Y ahora si vamos a los últimos tiempos, luego de los grandes progresos que se hicieron, especialmente en los 60 con los movimientos por los derechos civiles, de Martin Luther King y Malcolm X, diferentes movimientos en favor de las minorías étnicas, raciales, como quieran llamarlo, sexuales, mujeres, etc. Podemos decir, bueno, hubo cierto progreso en ese aspecto que ha sido luego, se está revirtiendo. Y en este momento tampoco podemos hablar de democracia seriamente, es decir, como el poder del pueblo, porque es una plutocracia. Siempre lo ha sido, pero se ha radicalizado, especialmente con determinadas leyes, como por ejemplo con el fallo de la Suprema Corte en el 2010, que eliminó todo límite de donación de las grandes compañías, de los grandes grupos de presión, de los grandes lobbies a los partidos, a los candidatos. No el candidato a la persona en sí misma, pero es lo mismo, al partido que está presentándose en las elecciones. Solamente este fallo de la Corte Suprema, que es altamente politizada, claramente politizada, por algo lo eligen los presidentes y se discute tanto en el Parlamento si lo aceptan o no. Es solamente este fallo, es uno de los tantos indicios que indican de que es una democracia que ha sido secuestrada hace mucho tiempo y cada vez más. ¿Secuestrada por qué? Secuestrada por el dinero. Tú mencionabas las cifras astronómicas que se invierten en cada elección y que nadie, primero, que no tenga ese dinero, segundo, que no sea capaz de seducir a grandes conglomerados para que donen miles de millones de dólares, es decir, nadie que no esté dispuesto a vender su alma al diablo va a tener ninguna chance de ser candidato, ni siquiera en las internas. Está totalmente comprado. La otra parte de tu pregunta que hablaba de los terceros partidos, ese es otro de los elementos importantes. En septiembre estuve
una conversación larga, una entrevista en un auditorio acá en Jacksonville University con Jill Stein, que es la figura más importante como tercer partido, del Partido Verde, que es el partido abiertamente antigenocidio, referido especialmente en este caso a Palestina y a Gaza. Es el partido contra los abusos de las grandes corporaciones que están destruyendo este planeta. Nunca antes el planeta estuvo, o la humanidad estuvo en riesgo o fue cuestionada antes que en este momento, gracias a un sistema totalmente que no sabe resolver sus problemas, sino de continuar aumentando el poder concentrado de esas megacorporaciones, megafinancieras que casi todas están en Estados Unidos, algunas en Londres también, pero en gran medida en Estados Unidos, creando dinero de la nada, etc. Ahora, en las elecciones, cuando se invierte tanto dinero que ya deja de lado cualquier opción de mínima esfuerzo de democratización a través de un tercer partido, los dos candidatos, los dos partidos están comprados, absolutamente comprados. Son lo que llamamos el partido gemelo. Si uno escucha los discursos de Kamala Harris, de Trump, se pelean porque es parte del circo para levantar los ánimos, el odio, la rabia de la gente común, pero sus propuestas son absolutamente las mismas, sobre todo en política exterior. Los dos están a favor de continuar las masacres, no solamente en Palestina, sino seguir apoyando sin ninguna salida de diálogo el problema y la guerra en Ucrania, y luego seguir bombardeando el Líbano y seguir demonizando Irán y seguir demonizando China cuando nunca hemos sido atacados por ellos. Así es, Jorge. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar inmediatamente contigo y viendo esto, pues, hasta dónde esto tiene democracia, que pareciera ser que no es tanto. Volvemos. Estamos de vuelta con Jorge Mahfoud, ¿no? Desde Estados Unidos. Jorge, tú estabas ya iniciando el tema de estas elecciones en el contexto internacional que se dan. Tenemos desde 1853, ¿no es cierto?, este duopolio entre republicano y demócrata, que son dos caras de una misma moneda. Pero ¿hay alguna variante en el plano internacional? ¿Puede haber alguna variante según salga electo uno u otro para tratar los conflictos en curso o los que se vienen? El principal conflicto es con China, por cierto, pero también está la península de Corea. Por favor. Sí, la península de Corea o inventar más fricciones en Taiwán, como lo hizo Nancy Pelosi hace unos pocos años. Se está creando un Ring of Fire, es un anillo de fuego ahí que va desde Ucrania, pasa por Medio Oriente, Irán y China y el sur asiático. Se está creando totalmente de una forma prevenible, fácilmente prevenible, si no fuera porque hay mucha gente, o mejor dicho, una elite financiera y de la industria armamentística, que en 1961, cuando el presidente y general Eisenhower dejaba el puesto, lo dijo en la cadena de televisión, usted todo recuerda, advirtió del peligro para cualquier democracia, y la estadounidense en particular, el complejo industrial militar. Y él era un militar, y era presidente y lo sabía muy bien. Es decir, el dejarse influenciar por esa nueva maquinaria que no existía, según él, antes,
y en gran medida tiene razón. Hoy estamos en esa situación, pero amplificada varias veces. Ya no es solamente el complejo industrial militar, en el cual se pueden incluir grandes compañías como Boeing y otras, sino también las grandes corporaciones financieras, que todo el mundo sabe ya, BlackRock, Vanguard, State Street, etcétera. Es compañías que manejan lo mismo que toda la economía de Estados Unidos. Entonces, acá tenemos un serio problema de no solamente de una creciente agresividad internacional para no perder hegemonía, pero además para no dejar de seguir haciendo trillonadas de dólares, porque el mismo Wall Street Journal en diciembre del 2021 lo dijo claramente en el titular. ¿Quién ganó en Afganistán después de 2 décadas? Y el subtítulo respondía, las corporaciones privadas. Y lo calculó en 14 trillones de dólares, que en español serían 14 mil millones de dólares, que es la economía de 2, 3 Brasil, y solamente para las corporaciones privadas. Entonces aquí esa maquinaria nefasta de la muerte no solamente está creando guerras, conflictos, creando enemigos donde no deberíamos crearlo. Por ejemplo, China debería ser un socio, deberíamos estar dialogando cómo es que podemos los dos países beneficiarnos, pero no hay lugar para la mentalidad psicótica de noroccidente, anglosajona, que nació en el siglo XVI, eliminando, bombardeando toda esa región, India, Bangladesh y más tarde China. Eso también, y termino acá, eso también está desangrando al pueblo estadounidense, no solamente a través de impuestos, sino a través de esa evangelización de que estamos en peligro cuando nosotros mismos nos estamos poniendo en peligro. Jorge, en la misma línea económica, Donald Trump ha dicho que va a colocar un arancel a los productos de los países que dejen de negociar en dólares. Y lo dice en un momento que ya hay varios países y potencias que no están negociando en dólar, que están abandonando el dólar, ¿ya? Y que cuando los BRICS se están robusteciendo, es posible aquello por un lado, y por otro lado, ¿qué pasa con el lobby sionista desde un punto de vista de la economía? Porque las arcas del sionismo en Estados Unidos son poderosas, ¿no? Sí, bueno, y es el lobby más influyente y más poderoso en las elecciones y en los medios. Eso está demostrado, no es un tema de opinión. Trump habló del 100% de tarifa y es el hombre de negocios. ¿Recuerdan el discurso de libre mercado de noroccidente? Pero cuando nos tocan, bueno, lo mismo que en el siglo XVI, XVII, nos toca, vamos, bombardeamos o ponemos tarifa. Así es como hizo Inglaterra para protegerse de los productos asiáticos, que eran mucho más ventajosos y mejor producidos. Esa tarifa es totalmente otro suicidio, porque es como tratar de desviar un océano para otro lado. La caída del dólar es inevitable por muchas razones. Primero, que es injusta para muchos países. Nosotros acá seguimos no solo imprimiendo del año 71 sin ningún apoyo del oro, como todos saben, sino apretando ceros en un teclado, creando dinero de la nada, otra vez esclavizando a la población de Estados Unidos trabajadora, que la mayoría no se está dando cuenta de eso, pero además succionando recursos a través de las deudas de los países del mundo global y a través de esa tiranía del dólar. Marco Rubio lo dijo hace un par de años exactamente igual. No podemos dejar que el mundo se desligue del dólar, y lo dijo explícitamente, sino ¿cómo lo vamos a sancionar? Entonces, ese absurdo, esa enfermedad psicótica se está volviendo más agresiva, pero con menos recursos, porque esa diversidad de divisas es inevitable. Y cuanto más los amenacemos, más van a reaccionar con más uniones. Porque si antes el grupo de los países no alineados era más o menos neutralizado, matándoles los líderes con propaganda falsa de la CIA, etc., ahora ya no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Bueno, si el dólar muchos entienden, el dólar inevitablemente va a perder su hegemonía. Va a ser una moneda importante, pero ya no la hegemonía imperial, que lo era hasta hace poco. Entonces, el plan B es, probablemente, es actuar a través de las nuevas tecnologías militares, inteligencia artificial, y dominar el resto del mundo, seguir dominando el resto del mundo de esa otra forma. Jorge, bueno, estamos en pleno proceso electoral. Todos estamos preocupados aquí en América Latina porque la propaganda dice si sale uno, sale otro. En realidad no sabemos qué va a significar para América Latina, si va a seguir
cada vez el garrote con más fuerza o la zanahoria, no lo sabemos. También las contradicciones con China, ¿no? Bueno, las elecciones allí, ¿qué va a significar para el resto del mundo en términos general? ¿Hay cambio en la política o una política central que va a continuar? No va a significar en la práctica nada. Siempre acá dicen son las elecciones más importantes del siglo. Esa es retórica. Yo he dado entrevistas como esta en el 2008, en el 2012, con la reelección de Obama, el 2016 cuando ganó Trump, en el 2020 con Biden, etc. Y todos preguntaban cuál va a ser el cambio. Y mi respuesta ha sido la misma. Pero va más allá de mi respuesta. Fíjense, pregúntense ustedes, ¿cuál fue el cambio? No, ninguno. ¿Por qué no hay un cambio? Porque los presidentes son figuras que no mandan. Pues hay diferencias cosméticas, cómo se trata a los inmigrantes, ¿se los demoniza o se los adula? Esas son diferencias muy cosméticas entre los republicanos y demócratas, el tema del aborto, etcétera, pero son parte del menú político. En cuanto a la gran política macroeconómica, que además tiene un impacto muy fuerte en convencer a la gente de algo, en el secuestro no solamente de la producción de los trabajadores, sino en el secuestro de su propio ser. Eso depende de la hiperconcentración de la economía interna, que nadie lo va a cambiar. No lo cambió Trump antes cuando fue presidente, no lo cambió Biden cuando fue presidente, no lo va a cambiar ninguno de los que sean presidentes luego. En cuanto al exterior, exactamente lo mismo. ¿Cuál ha sido el cambio? Uno retórico, porque la CIA, la NSA, las grandes compañías, las grandes industrias de la muerte, las grandes corporaciones más jugosas en la industria estadounidense que en este momento, que son las militares o la de la guerra, esas no van a aceptar perder su lugar, ni siquiera van a aceptar perder ciertas ganancias. Y esos son los dueños de la política, la macropolítica en Estados Unidos. Todo lo demás es distracción, todo lo demás es circo, para que se peleen los de abajo, para que se odien, como en el siglo XVIII lo hacían a propósito, que se odien los indios, los negros y los blancos pobres. Así no se organizan contra nosotros, que somos los esclavistas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es una diferencia de escenario, pero básicamente la misma. Internacionalmente no se puede esperar nada. El cambio vendrá lamentablemente tal vez para los estadounidenses, con un conflicto que va a encontrar a Estados Unidos muy desgastado, porque China no ha tirado ningún tiro en este momento, bastante y más inteligente, se sigue desarrollando, mientras el objetivo de esta locura es China, no dejarla asomar cabeza, no dejarla desarrollar, permanecer Europa y Estados Unidos como las hegemonías de los años 90, por ejemplo. Ya no lo son, ni siquiera hoy lo son. Es como querer tapar el sol con un dedo. Entonces, ningún presidente, ni Trump, ni Kamala Harris va a cambiar nada. Tal vez alguno puede decir, bueno, Trump dialoga un poco más tal vez con Putin, pero puede ser una pequeña diferencia ahí. Pero lo dijo claramente, Netanyahu está haciendo un trabajo excepcional. ¿Cuál trabajo? Matando, asesinando a niños, como todos ustedes saben, ampliando la guerra, porque esa es la idea, seguir ampliando el conflicto y arrastrar a Estados Unidos y al pueblo estadounidense que se fanatiza aún más para apoyar una guerra contra Irán, contra otro país. Eso va a ser no solamente catastrófico para la región, va a ser catastrófico para aquí en Estados Unidos, que estamos desgastados económicamente, con problemas sociales. Y como se ha demostrado la historia, el ejército estadounidense no ha sido capaz de ganar ninguna guerra, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Pero ha sido un negocio fantástico perderlas. Y ahí está la lógica. Las grandes compañías siguen haciendo dinero gracias a que Estados Unidos pierde sus guerras. Así es. Las elecciones en ningún caso, digamos, en Occidente han solucionado muchas cosas, pero en Estados Unidos menos aún. De cualquier manera, los pueblos seguramente no tienen mucho que esperar de estos resultados. Nos queda un minuto. En la interna, ¿qué puede esperar el pueblo norteamericano en algunas cosas sociales? Porque no se ha discutido nada, solamente ha habido una cantidad de epítetos y grosería entre los candidatos principales. Sí, es súper breve, se ve, pero lo voy a tratar de resumir. Yo acá lo veo en mucha gente, incluso en discusiones con mis estudiantes. Hay una franja ahí que tienen un mismo sentido común entre ambos, que deberían estar en un tercer partido, pero el tercer partido es imposible en este momento con posibilidad de ganar. Esa posición está harta, fastidiada
enojadísima con lo que está ocurriendo en Ucrania. Y no le culpan exactamente a Putin como la gran prensa. Lo están culpando no solamente a la OTAN, sino a las políticas de Estados Unidos que han empujado para más y más conflictos. Lo mismo está pasando, como ustedes saben, con los estudiantes, un creciente número de estudiantes, aunque todavía es minoría, con el terrible genocidio en Palestina. Eso ha subido como leche hervida una conciencia totalmente diferente, totalmente crítica con el sionismo, totalmente crítica con el supremacismo, que no solamente es sionista, también es el supremacismo occidental, que dice, somos especiales porque, quién sabe, Dios o la naturaleza nos eligió y por lo tanto tenemos derechos especiales. Lo dijo la semana pasada Kamala Harris en una entrevista en televisión. El presidente de los Estados Unidos debe establecer un estándar no solo para nuestra nación, sino también para entender el estándar que nosotros como nación debemos establecer para el mundo. Y si no cambian más esta gente, sea de derecha o de izquierda. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros aquí en Negro y Blanco, ya, por Hispan TV. Gracias, Eduardo. Gracias.